Muy, pero muy bien. Gracias. Nuevamente le decimos, doctor Juan José Gallardo, por estar en el programa. Siempre es importante tener la opinión suya respecto a temas muy importantes. Pero antes le vamos a decir que el doctor Juan José Gallardo es médico cirujano, especialista en cirugía bariátrica, laparoscópica, titulado de la Universidad Católica de Chile. Se especializó en cirugía endoscópica y laparoscópica abdominal avanzada en la ciudad de Módena, en Italia. Lo dijimos bien, doctor. Perfecto, como siempre. Muy bien, gracias, doctor, por nuevamente decirle que estamos aquí en este programa y escuchar su experiencia en la cirugía de la obesidad y usted forma parte del nuevo programa de cirugía de la obesidad en la clínica Clever Salud. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos hablando del nuevo programa de cirugía de la obesidad de Clever Salud? Bueno, sería excelente. Yo lo que le quiero contar es que este nuevo programa de cirugía bariátrica y metabólica, de cirugía, digamos, de clínica, de nueva clínica Clever Salud, es un programa que en realidad no es tan nuevo, porque es una extensión del programa exitoso que nosotros tenemos como Instituto Doctor Gallardo en Santiago, y que nuestros médicos están hoy día trabajando en Clever Salud, captando pacientes, haciéndoles todo el estudio preoperatorio, la evaluación, junto con todo el equipo multidisciplinario del Instituto Doctor Gallardo, que también se trasladó para allá. Es decir, hoy día tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas que están formados en el instituto, cirujanos que están formados por nosotros para poder brindarles la misma atención a los pacientes que les damos en Santiago, pero en Clínica Creer Salud. Entonces es una asociación virtuosa en el sentido de que claramente les llevamos a la región lo mismo, exactamente lo mismo que podrían tener viniendo a Santiago. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día es una atención multidisciplinaria. Estamos hablando, de nuevo, psicólogos, nutricionistas, cirujano bariátrico especialista, que van a captar estos pacientes, los van a tratar, van a evaluar si es que en realidad son buenos candidatos para la cirugía, van a evaluar además si es que cumplen con todos los criterios del PAD, y una vez que eso esté de acuerdo, digamos, y todo el proceso funcione, vamos a ir nosotros, voy a ir yo personalmente, porque el doctor que los va a operar soy yo, con nuestro equipo en Rancagua, y obviamente de esa forma vamos a tener los mismos resultados que podemos tener nosotros en Santiago. Entonces es una cosa súper potente, súper virtuosa, y que yo insto digamos, y le digo a la gente, vaya con confianza, atiéndase en Clínica Querer Salud, porque va a ser lo mismo que si usted se estuviera atendiendo en Santiago con nosotros en el instituto. ¿Ah? Obviamente yo no voy a estar en Rancagua, va a estar un doctor que tiene mi mismo apellido, curiosamente no somos familiares, pero que es el doctor José Manuel Gallardo. Es un doctor, es un cirujano súper prestigioso, es un cirujano, excelente cirujano de la región, que se formó con nosotros y que obviamente hoy día tiene el mismo conocimiento para poder ver a los pacientes, para poder analizar si es que en realidad son candidatos, para poder brindarles, en el caso de ser, obviamente, también candidatos para eso el PAD, y que nos va a ayudar después en lo que significa el proceso quirúrgico que vamos a desarrollar nosotros allá. ¿Ah? Así que, ¿qué le parece? ¿Le parece bien? Estupendo, estupendo, doctor Juan José Gallardo, que a esta hora está conversando con nosotros aquí en la Radio Rancagua, experto en cirugía de la obesidad. Doctor, a ver si nos puede decir cuáles son los principales objetivos que tiene este programa. Bueno, el principal objetivo hoy día de cualquier programa de cirugía bariátrica y metabólica es combatir la pandemia de la obesidad hoy día en Chile. No solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Qué significa la obesidad? La obesidad significa hoy día una disminución de expectativa de vida. Cuando un paciente tiene una obesidad severa en adelante, está muy claro ya que ese paciente tiene una disminución de expectativa de vida, es decir, de lo que él podría llegar a vivir, estimada entre 15 y 20 años. Y usted me preguntará, ¿pero cómo se da eso? Yo le cuento. Eso se da porque la obesidad se asocia a varias otras condiciones y enfermedades que van mermando esta expectativa de vida y van también disminuyendo, otra cosa súper importante, la autonomía y también la calidad de vida. Enfermedades como qué? Cáncer. ¿El cáncer se da más frecuentemente en los pacientes gorditos que en los pacientes no gorditos? La respuesta categórica es sí, absolutamente sí. Hay muchísimos estudios que demuestran que en mujeres el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, es mucho más frecuente que en pacientes que tengan la misma edad pero que no tengan sobrepeso.
El cáncer de seno sobre los 50 años en mujer gordita también es mucho más frecuente que sobre los 50 años en una mujer que no sea gordita. El cáncer de renal, el cáncer de vesícula biliar, de páncreas, de colon, inclusive de esófago, se ha demostrado contundentemente que en pacientes que están con sobrepeso tienen o estos pacientes más posibilidades de desarrollarlo. También se ha demostrado otra cosa que es súper fundamental, que el paciente con sobrepeso, dígase en realidad obesidad, que se somete a una cirugía bariátrica, se han seguido durante el transcurso del tiempo y se ha demostrado que también disminuye la posibilidad en ellos, que estaba aumentada con el sobrepeso y la obesidad, al ser operados, disminuye la posibilidad de que obviamente tengan este tipo de enfermedades. Entonces eso ya es muy potente. Otra cosa importante que es hoy día el asesino más importante, más frecuente en Chile, digamos, de pacientes, que son las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se generan las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto, mata a través de, digamos, de toda una génesis, y esa génesis tiene que ver en nuestra población con un síndrome que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene varias aristas, ¿de acuerdo? Un paciente que ya tiene obesidad, es decir, un índice de masa corporal sobre 30, que a su vez suma otra enfermedad importante, hipertensión, que a su vez suma otra enfermedad también importante del grupo, ¿cierto?, de los trastornos de los glúcidos, dígase insulinoresistencia en un principio, diabetes más adelante, dígase otra cosa más, otra arista, trastorno de los lípidos, dígase hipertrigliceridemia, tener los triglicéridos elevados, o hipercolesterolemia, tener el colesterol elevado. Eso unido a ciertas mediciones que uno tiene que hacer también en la consulta de perímetros abdominales, uno categoriza y aparece este síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico hoy día es en hombres sobre 35 años y en mujer en cualquier edad, es lo que está matando hoy día más pacientes en Chile, a través de lo que yo les comentaba, la enfermedad cardiovascular, principalmente el infarto al miocardio. Tengo 18 enfermedades más, pero no los quiero aburrir, pero ese es el tema. O sea, hoy día es súper importante mencionar que las enfermedades comórbidas, es decir, si yo estoy gordito, yo no estoy sano, soy una caja de Pandora que voy a abrir y voy a empezar a encontrar distintas enfermedades. Y esas son las enfermedades que van a mermar mi expectativa y van a disminuir también mi calidad de vida. Entonces, por eso que es fundamental hoy día dedicarse a esto, fundamental hoy día tratar de combatir. Y obviamente dentro de un contexto de un equipo multidisciplinario, porque no sacamos nada operando a los pacientes simplemente, sino que tienen que los pacientes tener un cambio de conducta. Es decir, esto es un reset. Pero más adelante, con el psicólogo, con el nutricionista, con el cirujano, el paciente tiene que entender, con actividad física suficiente, tiene que entender que esta es una nueva posibilidad en su vida, que tiene que aprovecharla, ¿cierto? Y tiene que cambiar sus hábitos. ¿Por qué? Porque cambiando sus hábitos va a poder seguir viviendo más y obviamente va a poder avanzar. ¿Cuál es el punto? El punto es que la necesidad de la cirugía surge por un tema bien importante. La proximidad, ¿cierto?, a la muerte producto de las enfermedades cardiovasculares o las otras cosas que vienen. Es decir, lo más probable es que no vaya a poder, teniendo un índice de masa corporal sobre 30, teniendo mucha enfermedad metabólica, yo mismo, haciendo simplemente dieta, volver, obviamente, a tener un peso normal. Eso es extremadamente complejo y es mucho, y se ve como, digamos, y se han hecho muchos estudios que demuestran que es más eficiente operarse, pero dentro de un contexto de un equipo multidisciplinario, siendo muy asesorado, siendo muy claro en cuáles van a ser los endpoints, es decir, los objetivos que voy a tener que cumplir, y de esa forma reintegrarme y poder volver a hacer un reset en lo que significa mi vida. ¿De acuerdo? Porque mucha gente podrá decir, no, yo voy a tratar. Y en realidad, claro, hay pacientes que lo pueden lograr. Pero la eficiencia del método es mucho más eficiente el meterme dentro de un programa de cirugía bariátrica, el poder operarme, que me ayuden y de esa forma voy a limpiar todas las enfermedades que tengo y voy a poder mantener eso más adelante. ¿De acuerdo? Me explico, ¿cierto? Perfecto, doctor. Estamos conversando con el doctor Juan José Gallardo, experto en cirugía de la obesidad y que forma parte de este programa de cirugía de la obesidad en la clínica Clever Salud. Doctor, si una persona se decide a esto de la cirugía, quiere mejorar como usted bien lo dijo, mejorar su calidad de vida, evitar posibles graves enfermedades, ¿qué tipo de evaluación inicial se realiza
a estos pacientes que llegan a la consulta? Ya, el paciente, mi querido, lo que tiene que hacer es, primero que todo, dirigirse, digamos, de alguna forma, ya sea, yo digo dirigirse, contactar de alguna forma a Clínica Clever Salud. Es lo primero que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y cuando contacte Clínica Clever Salud, va a pedir una hora con el doctor que nosotros tenemos designado para que inicie el proceso. Y el doctor que está designado, por un alcance de nombre simplemente, también es el doctor Gallardo, José Manuel Gallardo, ¿de acuerdo? Perfecto. Con él van a tener que pedir una hora. Y el doctor Gallardo está súper entrenado y se formó con nosotros en poder evaluar al paciente, obviamente pedirle todos los exámenes preoperatorios, contarle al paciente de qué se trata, cómo va a ser este proceso, cuáles son los objetivos y cuáles son las expectativas que tiene que tener el paciente. Y una vez que le haya pedido todos los exámenes, también solicitar la evaluación de los dos profesionales que van a ser fundamentales en este abordaje. Primer profesional el psicólogo y segundo profesional nutricionista. Ellos son profesionales que van a ir, digamos, y ya tienen, digamos, el tema de la consulta en Clever Salud y son profesionales que son de nuestro instituto, que están dedicando unos días a la semana en poder ir a Clever Salud y poder atender a los pacientes de este nuevo programa de cirugía bariátrica. Una vez que los pacientes se hagan todos los exámenes que corresponden, que son variados, exámenes de sangre, y también nosotros somos súper rigurosos a la hora de solicitar exámenes para la evaluación preoperatoria. Primero, solicitamos muchos exámenes cardiológicos, porque el corazón es súper importante evaluarlo tanto funcional como, ¿cierto?, morfológicamente, es decir, test de esfuerzo, ecocardiograma. El pulmón lo mismo, espirometría, radiografía de tórax, el abdomen, endoscopía y ecografía abdominal. Es decir, somos extremadamente rigurosos. Una vez que a esos exámenes que acabo de mencionar ya se hizo además todos los exámenes de sangre, el paciente tiene que ver al nutricionista, tiene que ver al psicólogo, y una vez que ya los vio, el paciente vuelve al doctor José Manuel Gallardo, ¿de acuerdo? Y ahí en ese momento, el doctor José Manuel, después de ver todas estas cosas, todos sus exámenes, y ver que la evaluación del psicólogo la completó y que la evaluación del nutricionista la completó, el doctor conversa con el paciente. Le dice, estimada, estimado, dado su índice de masa corporal, dadas sus enfermedades asociadas, usted se tiene que operar. Y la verdad que veamos, y ahí también se evalúa el tema del PAD. Estos son los criterios del PAD, usted los cumple o usted no los cumple. ¿De acuerdo? En general los pacientes, casi todos los pacientes que nosotros evaluamos cumplen criterios PAD. ¿Ok? Porque no son criterios tampoco descabellados, son criterios súper bien y son proporcionales al tipo de tratamiento que nosotros hacemos, por lo tanto, están ahí. Y el doctor le dice, perfecto, usted ya cumplió el proceso, usted se puede operar. Administrativamente en la clínica el paciente hace lo que tiene que hacer, compra su bono PAD, se lo organiza, está con su dieta preoperatoria, y en ese momento, una vez que ya estamos destinados y estamos con organización, y cuando ya se cumple el día, ese día vamos nosotros, voy yo allá, vamos nosotros, operamos con nuestros anestesistas, ayudantes, con todo, con el doctor José Manuel también, operamos al paciente de la misma forma como lo operamos en Santiago, ¿de acuerdo? Con los mismos cuidados, con el mismo tipo, está todo en Clínica Clever Salud hoy día, con la misma calidad de excelencia que nosotros utilizamos en Santiago, lo tenemos en Clínica Clever Salud. Y por lo tanto, como yo le digo siempre a los pacientes, cuando hay algún paciente que está un poco nervioso antes de operarse, lo miro y le digo, quédate tranquilo, chiquillo, chiquilla, porque hoy día vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos todos los días y que hacemos hace más de 6.000 pacientes. Por lo tanto, no vamos a cambiar ni una coma. Entonces, ¿cómo crees tú que te va a ir? De la misma forma. Y así es como, gracias a Dios, nos va, y obviamente tenemos las evoluciones que tenemos, y gracias a Dios, obviamente, vamos muy bien. Entonces, ese es el proceso. Primero, pedir consulta con el doctor José Manuel Gallardo, en Clínica Clever Salud. Y él va a orientar a todos los pacientes en el proceso que viene a continuación. Claro, y decir que el fono para hacer esas consultas y pedir la hora es el 640-10-600 y también a través del número del WhatsApp. Aquí se lo damos, más 569-62-66-89-35, y también hay harta información en cleversalud.cl, que es el portal que tiene esta prestigiosa clínica. Doctor, usted habló del PAD, es el PAD
es el pago asociado a diagnóstico, ¿cierto? La gran Exacto. preocupación de toda la gente es el tema económico, sin lugar a dudas, ¿ah? Ujú. Entonces, podemos explicarle en qué consiste y cómo actúa en una cirugía bariátrica o de obesidad. Perfecto, encantado. El PAD, como usted muy bien dice, es un pago asociado a diagnóstico. ¿Qué dice FONASA? Dice, mire, yo tengo tales problemas de salud pública y voy a definir el costo de esta intervención y de este proceso, porque el PAD incluye varias cosas, de este proceso. Entonces dice, ok, en el caso, por ejemplo, de lo que significa la cirugía bariátrica, el pago, el PAD de obesidad, podemos hablar de manga, bypass, pero bordea alrededor de los 5 millones de pesos, entre ambos, más o menos. Una manga un poco menos, el bypass gástrico un poco más. Y FONASA dice, estimado paciente, pacienta, si es que usted cumple con los criterios que yo tengo para poder hacer, digamos, la bonificación administrativa de este procedimiento, entonces usted me va a pagar a mí la mitad de lo que cuesta el PAD, insisto, cercano a los 5 millones de pesos en relación a la bariátrica, y yo voy a poner la otra mitad. Entonces el paciente tiene que ir y le paga a FONASA la mitad del procedimiento, ¿de acuerdo? Y FONASA emite un bono, y es un bono directamente a la clínica. ¡Pum! Y le dice, clínica, ok, este es el bono emitido del paciente tal o de la paciente tal, y usted va a poder operarla en estas condiciones. Es decir, el paciente no le paga al doctor, el paciente no le paga a la clínica, sino que es súper seguro y simplemente paga a FONASA. Ahora bien, existen varias otras condiciones súper importantes y beneficios también. FONASA le dice al paciente, pacientito, pacientita, ¿usted trabaja? El paciente dice, en realidad sí trabajo. Ah, excelente. Y usted tendrá un par de amigos que le sirvan de aval que no tengan antecedentes comerciales. Y el pacientito o pacientita dice, sí tengo. Ah, fantástico. Entonces yo le puedo brindar de la parte que tiene que pagar usted, que son entre 2 millones 2 millones 4, es lo que tiene que pagar el paciente más o menos. De esa parte, yo le puedo dar un crédito por hasta un 85% de ese monto. ¡Wow! Y el paciente dice, ok, pero eso es harta plata, yo tengo un sueldo bajo, ¿cómo lo voy a pagar? Y FONASA dice, no se preocupe, usted me va a pagar como máximo el 10% de su ingreso mensual hasta que termine de pagarle. Condiciones fantásticas. O sea, nadie le va a prestar plata a nadie, digamos, en esas condiciones. Entonces, existen muchas posibilidades. Ahora bien, hay solamente un alcance. Los pacientes que quieran ser portadores del bono PAD o que quieran ser beneficiarios, tienen que ser pacientes que sean FONASA, pero no letra A. Sirve la letra B, sirve la letra C, sirve la letra D, pero no sirve la letra A, porque la letra A habla de pacientes que no pueden comprar bonos y que lamentablemente viven en la indigencia. Por lo tanto, ellos no son candidatos al bono PAD. ¿De acuerdo? Ahora bien, los criterios del bono PAD específicamente de obesidad, yo los voy a mencionar aquí de forma muy somera, porque en realidad el paciente cuando ya está con un grado de obesidad, lo mejor es que vaya al doctor, en este caso al doctor José Manuel Gallardo, en Clínica Clever Salud, en Rancagua, y lo vea, para que él, porque hay muchas cosas pequeñas que hay que ver muy bien en este paciente, porque el paciente puede decir, no, yo no tengo esa enfermedad, pero curiosamente después de los exámenes se aparece. Por lo tanto, no hay que descorazonarse, hay que ir al doctor, hay que revisarse, porque hay muchas cosas que pueden aparecer. FONASA dice, todo aquel paciente con índice de masa corporal, el índice de masa corporal es un índice que nos permite asociar riesgo, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con el peso y abajo con la talla. Se expresa arriba en kilos dividido por metros al cuadrado. Todo aquel paciente que tenga un índice de masa corporal superior a 40 es un paciente que solamente por ese hecho, y siendo paciente FONASA no A, sino que B, C o D, es un paciente que de inmediato puede activar, una vez que termine todos sus exámenes preoperatorios y las evaluaciones con nutricionista, con psicólogo y con el doctor que lo ve, puede activar su bono PAD. ¿De acuerdo? Eso es solamente por ese hecho, que son los pacientes más gorditos. Pacientes con más de 35 de índice de masa corporal, que tienen una obesidad grado 2 severa, que es una obesidad también que disminuye una cantidad importante de años, más de 15 también. Esos pacientes les dice FONASA, señores, yo establezco algunos criterios que son mayores y otros criterios que son menores.
Y dentro de esas circunstancias le digo, señores, ¿sabe qué? Usted tiene que cumplir al menos con esta condición, con algunos criterios mayores y con algunos criterios menores. Pero insisto, ese es un detalle que yo prefiero que todos los pacientes que están o se sientan que pueden, digamos, calificar, vayan a ver al doctor. Porque los pacientes pueden decir, no, yo no estoy hipertenso. Entonces, no, porque los criterios mayores son hipertensión, diabetes, síndrome de apnea del sueño, insuficiencia renal, y tenemos también problemas de haber sido, digamos, tener algún recambio de alguna articulación o algún problema traumatológico severo. Entonces, el paciente puede decir, no, yo no voy a ir al doctor porque no tengo ni un criterio mayor, por ejemplo, no tengo hipertensión. No lo sabemos. O sea, un paciente que no se ha estudiado hace un año atrás y que tiene una obesidad grado 2 en adelante, 35 en adelante, obviamente que es un paciente que en un año pueden cambiar muchas condiciones. Por lo tanto, el llamado es, si usted hoy día, estimado pacientito, pacientita, tienen obesidad, consulte. Vaya al doctor José Manuel Gallardo en Clínica Clever Salud, que él lo va a ver, le va a pedir los exámenes y vamos a tener la claridad absoluta y lo va a orientar sobre su mejor opción, ¿cierto? Y que si corresponde, obviamente, el tema del par. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué lo suficiente, ¿le quedó claro? Totalmente. ¿Le quedó alguna duda? No, perfecto, doctor. Estamos conversando con el doctor Juan José Gallardo, experto en cirugía de la obesidad y que forma parte de este programa de cirugía de obesidad de la Clínica Clever Salud. Doctor, hay preguntas aquí, a ver si podemos responderlas. Encantado. Mire, eso me encanta. Las preguntas me gustan mucho. Un auditor dice, si es que me someto a una cirugía bariátrica, ¿cuándo comienzo a bajar de peso? La respuesta es curiosa, es graciosa porque no se la espera el paciente. El paciente empieza a bajar de peso antes de operarse. ¿Por qué? Porque antes de operarse lo vamos a dejar con un régimen especial, dependiendo del índice de masa corporal que tenga, porque obviamente lo vamos a hacer bajar unos kilos para que el paciente esté en mejores condiciones, para que su hígado disminuya, para que su pared también disminuya, y obviamente frente a eso podamos la cirugía sea más fluida y por lo tanto el paciente tenga menos anestesia, menos tiempo anestésico y tenga una recuperación mejor. O sea, todos los pacientes siempre, y dependiendo de su índice de masa corporal, están unos días previos a la cirugía con un régimen especial. Y este régimen especial los hace bajar de peso. El tema es la permanencia de esa baja de peso. O sea, no es que nosotros simplemente con ese régimen los dejemos y ellos vayan a bajar de peso per se. No, es una baja de peso orientada hacia el preoperatorio y orientada hacia mejorar las condiciones quirúrgicas preoperatorias. Por lo tanto, el paciente, la respuesta es, antes de que usted se vaya a operar, ya va a haber bajado un poco de peso y la cirugía va a perpetuar esa baja de peso durante los primeros 6 meses de forma súper agresiva y hasta el año y medio de forma ya con una pendiente más ondulada. Perfecto. Otra pregunta aquí dice un auditor, ¿cuánto dura la operación y si es invasiva o no? A ver, la cirugía laparoscópica es una cirugía en realidad la definición de cirugía laparoscópica es una cirugía de acceso mínimo. No es que sea mínimamente invasiva, porque uno a través de un acceso mínimo, es decir, a través de unos hoyitos, uno puede hacer cualquier tipo de cirugía. ¿Ya? Me explico, porque la gente cree que no, que esto no es mínimamente, es invasivo en relación al acceso, pero no es mínimamente invasivo en relación a lo que vamos a hacer adentro. Cualquiera de las dos cirugías implican cortes, implican corchetes en el estómago, implican corchetes en el intestino, suturas intestinales. Por lo tanto, es una cirugía grande. ¿De acuerdo? Es una cirugía grande y es una cirugía obviamente invasiva. El tema es que se hace en acceso mínimo y eso permite que el paciente esté dado de alta antes prácticamente de las 24 horas que haya cumplido su hospitalización. Es decir, los pacientes que se operan temprano en la mañana, de un día lunes, por ejemplo, a las 10 de la mañana eso es un poquito más de 24 horas, 26 horas. 10, 11 de la mañana están dados de alta. Los pacientes que se operan un poco más tarde, tipo 1 de la tarde, y salen de pabellón 2 de la tarde, a las 12 del día están dados de alta. ¿De acuerdo? Entonces, el acceso mínimo permite que la agresión de la pared abdominal sea mínima, que el dolor disminuya y que el postoperatorio fluya. ¿De acuerdo? Yo le quiero contar a ese paciente, antes esta cirugía se hacía abierta. ¿De acuerdo? Yo soy uno de los últimos cirujanos que alcanzó a hacer esta cirugía abierta. Y obviamente nuestro gran problema cuando hacíamos cirugía abierta era que generaba mucho dolor,
porque la incisión era muy grande, porque la pared abdominal era muy ancha, muy profunda en un paciente gordito, y eso generaba mucho dolor. Y la grave complicación de esos pacientes no era ni siquiera la cirugía misma, sino que era la cantidad de neumonias que hacían los pacientes porque no podían respirar bien por el dolor. Hoy día esa tasa ha bajado muchísimo y todas las complicaciones postoperatorias también han bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque el paciente que sale, digamos, de esta cirugía es un paciente que tiene un poco de dolor y molestia, pero en realidad no es el dolor de una gran cirugía abdominal, a pesar de que adentro sí sea una gran cirugía abdominal. No sé si Sí, le parece a usted, está adecuada la respuesta, algo que haya quedado me poco parece claro. bien, doctor Gallardo. Hay otra pregunta de un auditor que dice, ¿cuánto tiempo tarda la recuperación? Ya, la recuperación de esta cirugía, este es un proceso que hay que entenderlo como una maratón, no como un sprint, ¿ya? Es decir, esto es un proceso en el cual voy a cambiar mis hábitos y mi vida, ¿de acuerdo? Y la cirugía, para estar yo prácticamente en buen estado, me voy a demorar alrededor de, estamos hablando de unos 2, 3 meses, cuando yo ya voy a estar prácticamente igual que antes. ¿Por qué? Porque después de la cirugía te viene toda una readecuación. Viene un tiempo de régimen líquido, viene un tiempo de régimen de papilla y después viene recién un régimen picado. Y en el entremedio voy a tener que ir adecuándome nuevamente. Voy a ir perdiendo músculo, un poquitito, se pierde inevitablemente, y voy a ir perdiendo una gran cantidad de grasa. Entonces, tengo que ir readecuándome, ¿ok? Y para yo estar absolutamente óptimo, 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 en todo el proceso, es decir, con la baja de peso ya una baja de peso considerable, tener hecho una cantidad de ejercicio importante para mejorar digamos, y aumentar masa muscular, este proceso dura 6 meses, ¿de acuerdo? Quirúrgicamente, si es que el auditor se refería a eso, usted va a estar parado, digamos, y caminando a las 2 horas de operado. El tema es que es un proceso que tiene que ver con la recuperación real del estado, digamos, de bienestar y eso va a demorar un tiempo, ¿de acuerdo? Pero obviamente va a ir siendo cada vez y va a ser mucho mejor de la condición que usted tenía como paciente en el preoperatorio, ¿de acuerdo? Pero hay que entender eso, que el paciente cuando se va a operar no está bien. Es un paciente que puede caminar, muchos de nuestros pacientes son pacientes que están el día jadeando, que no pueden respirar bien, que caminan 2 cuadras y se cansan, que sudan completamente, que sienten taquicardia, que sienten hipertensión. Entonces, eso va a ir pasando. Y de lo que yo estoy hablando es que va a estar en óptimas condiciones a los 6 meses. Doctor, otra pregunta que se repite es, ¿cuántos kilos se pierden los primeros meses de la operación bariátrica? Ya, en realidad lo importante aquí no es en cantidad de kilos, sino que estamos hablando de una disminución del índice de masa corporal. Y estamos hablando además de una disminución del exceso de peso. Una cirugía, para que sea una cirugía, en realidad estamos hablando de que funcione, que sea un procedimiento funcional y que en realidad sea un procedimiento óptimo, uno debería perder entre un 60, un 70% del exceso de peso. ¿De acuerdo? Hay pacientes que pierden más, ¿ok? Hay pacientes pero hay pacientes, digamos, que pierden esa cantidad. Pero ya con esa cantidad perdida, yo necesariamente voy a tener una disminución de las enfermedades que se asocian a la obesidad. Porque aquí el problema, si uno lo mira desde el punto de vista, digamos, real, lo que me va a matar a mí es que la obesidad provoca estas enfermedades. Entonces, lo que yo tengo que hacer para que, para que obviamente no estar en ese riesgo, es disminuir mi obesidad a tal grado que ya no tenga esas otras enfermedades. Ahora bien, una vez que yo haya disminuido mi obesidad en un 60, un 70% del exceso de peso que tengo, y ya estoy óptimo, obviamente me puedo someter a algún tipo de cirugía estética también, si es que quiero seguir bajando algo de peso, o en realidad puedo seguir y voy a continuar, digamos, en el proceso y puedo llegar a disminuir completamente mi exceso de peso. Pero yo estoy hablando de la condición médica. Médicamente, llegar a esa condición ya significa que usted va a vivir los 15 años que tenía de expectativa de vida disminuido por la obesidad y va a tener una autonomía y una calidad de vida completamente distinta. Porque aquí el tema es que la gente piensa, erradamente, que la cirugía bariátrica es un procedimiento estético y no tiene nada que ver con la estética. Aquí tenemos que ver con expectativa y con calidad de vida. Tenemos que ver con vivir más, no morirnos de infarto. Es absolutamente espantoso. ¿Usted sabía que la primera causa de mortalidad hoy día en Chile en mujer es el infarto? Es terrible.
Entonces no nos vamos a morir de infarto, no nos vamos a morir de cáncer, vamos a vivir más y además vamos a poder disfrutar de nuestra vida mejor, vamos a tener una calidad de vida mejor, vamos a poder hacer cosas que hoy día no podemos hacer, vamos a poder disfrutar con nuestros hijos, vamos a poder salir al estadio, vamos a poder hacer ejercicio, no vamos a estar limitados, no vamos a tener nuestra autonomía limitada por esta patología, por esta pandemia. Efectivamente. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que nos está contando a esta hora el doctor Juan José Gallardo, experto, como decíamos, en cirugía de la obesidad y que pertenece al equipo y al programa de cirugía de la obesidad de esta excelente clínica Clever Salud, que está ubicada, digamos, ahí en pleno centro de Rancagua, calle Cáceres 630, para agendar las horas, 640-10-600. Doctor, otra de las preguntas que se hacen los auditores aquí, Carlos nos dice, como todas las cirugías tienen algunos problemitas, ¿qué complicaciones puede tener la cirugía bariátrica? Excelente pregunta. Yo le voy a contestar a Carlos que lo primero que tiene que él hacer es evaluar, ¿cierto? Porque si yo me voy a someter a una cirugía, tengo que pensar por qué me voy a someter a una cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente obeso que tenga enfermedad metabólica tiene que poner en la balanza si me quiero operar o no me quiero operar. ¿De acuerdo? Y si en realidad es útil operarme o no es útil operarme. Yo les voy a explicar por qué. Porque si en realidad esta cirugía a mí me va a sacar de prácticamente en un porcentaje súper importante, más de un 60%, tener un infarto, tener una disminución de expectativa de vida, ¿cierto? Y tener, obviamente, con certeza, cualquiera de estas complicaciones que va a hacer que yo viva menos y que me infarte, que me muera, y que tenga un destino sellado versus una posibilidad que va a hacer que yo ya no tenga ese destino sellado, entonces mi aceptación frente a cualquier complicación es distinta que si yo me voy a hacer una cirugía estética y tengo algún problema a partir de ella. ¿Se entiende, cierto? Sí. Entonces, yo tengo que partir de ese punto de vista. El entender que si yo no hago esto, con una alta probabilidad me voy a morir, con una alta probabilidad voy a tener una disminución de calidad de vida, o sea, en realidad ya la tengo, y ese tiene que ser mi leitmotiv. Entonces eso me hace la posibilidad de aceptar, o sea, estoy hablando de una patología real, estoy hablando de por ejemplo, si no me opero el corazón y tengo un infarto y tengo unas arterias tapadas, y si no me opero me voy a morir. Esto es lo mismo, es el mismo concepto. Y eso hace más tolerable lo que significan las complicaciones. Ahora bien, las complicaciones en general de la cirugía bariátrica tienen que ver con el intraoperatorio principalmente y el postoperatorio también. ¿De acuerdo? Y estas complicaciones han ido disminuyendo muchísimo con el transcurso de los años, muchísimo, y nosotros además tenemos un programa de excelencia, por eso Clever Salud nos contactó, y llevamos nuestra excelencia quirúrgica y de postoperatorio a lo que significa Rancagua. ¿De acuerdo? Las complicaciones tienen que ver principalmente en el intraoperatorio con que no haya sido el paciente estudiado de buena forma. Nosotros estudiamos los pacientes como ya le mencioné, por lo tanto están súper bien estudiados. Al paciente que está con hipertensión previamente lo trata un cardiólogo, el paciente que está con una diabetes lo trata el diabetólogo, hasta que estén absolutamente compensados y entren con un riesgo operatorio bajo a la cirugía. Pensando además que cualquier paciente gordito, cualquier paciente con obesidad, si se opera de cualquier cirugía, cualquiera, de un apéndice, de la vesícula o de lo que sea, su tasa de complicación en esa cirugía va a ser mucho por sobre la tasa de cualquier paciente con peso normal. Entonces, lo estudiamos excelente, súper bien, de forma súper acuciosa. Llegamos a los diagnósticos preoperatorios, trabajamos y manejamos toda la patología que pueda tener este paciente antes de operarse, que sea significativa. En ese momento tenemos una anestesista que es fantástica, tenemos dos anestesistas fantásticas y ellas llevan a cabo una evaluación súper rigurosa, además de la evaluación que nosotros llevamos antes. Con eso disminuimos al máximo las incidencias de problemas intraoperatorios. Ahora bien, en el postoperatorio existen en general dos tipos de complicaciones. Un tipo de complicación que son comunes en general a todas las cirugías. Primero, el tema de las hemorragias. ¿Un paciente puede tener alguna hemorragia en el postoperatorio? Sí, en la medida que uno no sea acucioso, nosotros somos muy acuciosos, que no sea, digamos, que vea, digamos, estas circunstancias de forma, yo diría que la acuciosidad es lo más importante. Entonces, el tema de las hemorragias. Frecuencia, extremadamente infrecuente. Segundo,
como se hacen uniones y se corta estómago, hay probabilidad también de algunas filtraciones. También en nuestras manos y en nuestras circunstancias extremadamente poco frecuentes. Claro que hemos tenido, pero son muy, muy, muy poco frecuentes en estas circunstancias. ¿Mm? Y después, obviamente, en el postoperatorio tenemos otro tipo de complicaciones que ya tienen que ver con que, por ejemplo, el paciente, si no se levanta, si no hace los ejercicios ventilatorios que tiene que hacer, si no usa las medias antiembólicas, puede tener trombosis, puede hacer neumonias u otras eventualidades que también son bastante, bastante poco frecuentes y que tienen que ver, como le comentaba, con este tema de que el paciente haga lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Que son indicaciones súper claras. Ahora bien, todas estas, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido durante el tiempo? Que siempre estamos muy pendientes, muy, muy extremadamente pendientes 24/7 de nuestros pacientes. Y cuando nos escriben nuestros pacientes porque tienen algún tema, alguna duda, o que en realidad, no, es que, no, doctor, sabe que en realidad me duele aquí, me duele acá, será normal, siempre los atendemos. Y tenemos absolutamente personas capacitadas para la atención que más encima filtran y frente a cualquier otra circunstancia me avisan rápidamente a mí y ahí tomamos rápidamente las conductas, porque cualquier paciente que tenga una eventual complicación en cirugía bariátrica, uno lo tiene que detectar precozmente, ¿de acuerdo? Si lo detecta precozmente, en general, casi en el 100% de los pacientes van a andar bien, ¿de acuerdo? Van a andar bien, porque como le digo, las complicaciones son poco frecuentes, pero uno tiene que ser extremadamente diligente, preciso y acucioso en detectarlas muy rápido. Y con eso vamos a andar regio. No sé si es que le habrá quedado claro a don Carlos Sí, el tema perfecto. Sí, me el tema parece muy importante todo lo que usted nos está diciendo, doctor. Se nos acaba el y, tiempo, y lamentablemente. yo lo único que les quiero comentar a todos sus queridos oyentes es que, y auditores y auditoras, que por favor, si tienen alguna duda, la consulta es con el doctor José Manuel Gallardo, que no soy yo, no es familiar mío, curioso, es un alcance de apellido, excelente cirujano de Rancagua, que atiende en Clínica Clever Salud y que se formó con nosotros. Por lo tanto, él va a ser capaz de acogerlos, conversar con ustedes, darles todas las indicaciones, todo lo que hay que hacer, iniciar el proceso. Después con él van a conversar lo que significa el tema de la cirugía y cualquier duda con el doctor. Cuando esté con el doctor cualquier eventualidad me puede llamar, podemos conversar, podemos vernos a través de lo que significa digamos, algún streaming. No hay ningún problema. Y vamos a ir aclarando las dudas y finalmente, ¿quién va a operar los pacientes? Soy yo. Voy a Rancagua, los operamos de la misma forma como operamos todos los días en Santiago, con los mismos instrumentos, con todas las cosas iguales, para que el resultado sea el de excelencia que nosotros logramos acá. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor, nos ha quedado muy, pero muy clara toda su explicación. Creo que ha sido muy interesante toda su información. Creo que es vital la información para las personas que están pensando en someterse a una cirugía de obesidad. Le Y agradecemos. Sí, sí, doctor, solamente un diga. minutito. Y todas las personas que quedaron con alguna pregunta, por favor, que pidan una hora con el doctor José Claro, Manuel Gallardo. Que exacto, vayan, exacto, que el doctor las va a atender de la misma forma como nosotros atendemos en Santiago. Va a ser súper diligente, va a ser claro, preciso, va a aclararles todas las dudas, claro. porque lo peor es quedarse con dudas. ¿Te Sí, yo, parece? yo creo que eso es muy importante, ¿ah? Lo peor es tener ahí metida la duda, como lo dice el doctor Juan José Gallardo, por favor comuníquese ahí con la clínica Clever Salud, que está ubicada en Cáceres 630, al teléfono 640-10600, agendar las horas, o a través de la página que es muy buena, cleversalud.cl. Ahora sí, doctor, nos despedimos de usted, le agradecemos nuevamente toda su importante información, sobre todo en poner ahí en toda la palestra lo que tiene que ver con esta cirugía tan importante para mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias a usted. Un agrado hablar con usted, con sus oyentes y auditores, como siempre. Y cuando necesiten, por favor, llámenme. Yo encantado de contestar todas las preguntas de forma muy objetiva, absolutamente con datos. Esto, lo más importante es tener claridad sobre lo que es lo real. Y lo real es lo que yo les estoy comentando. Si tienen dudas, por favor, acérquense a Clever Salud. Acérquense con el doctor José Manuel Gallardo. Él va a tener la mejor de las disponibilidades para poder atenderlos en Clever Salud
y que lleguen obviamente a entenderse que son candidatos, no son candidatos, y que cada paciente de forma autónoma tome la mejor decisión. Aquí nadie va a obligar a nadie, aquí no nos interesa obligar a nadie, no, usted tiene que operarse y usted se va a operar, para nada. Nosotros acompañamos el proceso de pacientes que en realidad quieran cambiar de vida, quieran tener una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida. Nosotros encantados en gestionar ese cambio y en ayudarlos en el proceso, pero no vamos digamos, olvídense que los vamos a obligar, que les vamos a decir lo que tienen que hacer, para nada. Simplemente vamos a contestar de forma objetiva las dudas que tengan, que es lo más importante para que tomen una decisión informada, que es lo que tiene que hacer un adulto responsable en este país. ¿Cierto? Perfecto. Claro, la orientación correcta la va a encontrar ahí con los profesionales de la Clínica Clever Salud en respecto a esto de la cirugía de la obesidad. Ahora sí, doctor Okay. Gallardo, le enviamos un abrazo, que tenga un buen Muchas domingo gracias. y esperamos Igual. tenerlo en un nuevo programa para seguir conversando de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen domingo. Gracias a Hasta usted, luego. doctor. Ahí estaba el doctor Juan José Gallardo, experto en cirugía de la obesidad. Realmente una eminencia en esto, se lo recomendamos, ahí está en la Clínica Clever Salud.